Una persona no es auténtica porque tiene miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a que lo abandonen. Miedo, miedo y miedo y miedo. Mientras tú no superes esos miedos, no vas a ser honesto. Y mientras tú no seas honesto, vas a estar solo siempre. Cuando tú te sientas solo, acuérdate de esto. Me falta honestidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Buen Podcast. Hoy estoy aquí con un gran amigo nuevamente, de mucho tiempo. Una persona muy especial para mí, que me ha enseñado mucho. Ya les voy a enseñar a ustedes más adelante en cámara. Y él se dedica ahora al tema de coaching. Tiene bastante experiencia en el tema de capacitación de equipos, en el tema de ventas. En verdad, en muchas cosas. Así que hoy día nos va a contar mi estimado Cristian Gaviria. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, ¿Cómo Bruno? estás? Cristian, dinos Excelente. quién eres y canta. Yo soy. Bueno, yo soy Chris. Yo soy Cristian, me dicen Chris, tú sabes. Y prácticamente me especialicé en un coaching que se llama coaching de identidad a través de una metodología que Eso me llamo, gustó bastante, coaching de identidad. que llamo autodiseño, ¿no? Me centro bastante en justo esa frase, ¿no? Que no puede dar risa, pero yo soy es una frase muy poderosa. Justo ayer, Chris, he visto Estoy leyendo un libro que se llama Ragnarok, no sé si lo habrás escuchado. Wow, ¿ya? Okay. Es enfocado en hombres. Y había una pregunta, ¿no? Dice, Ajá. antes de irte a dormir, hazte la pregunta, ¿quién soy? Y Ujú. la respuesta a veces es bastante difícil, porque lo primero que te viene es tu nombre, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la respuesta para quién soy? O más o menos cómo podemos ir encontrándola. Yo creo que la respuesta la decides tú y tú te diseñas. Tú te vas moldeando, vas tomando caminos. Una vez creo que te dije, ¿no? Cuando uno está pensando en qué decisión tomar, se pregunta normalmente, ¿qué hago? Pero nunca se pregunta, ¿qué haría la persona que yo quiero ser? Entonces, por ejemplo, si tú me dices quién soy, yo tengo muchas respuestas para eso. Y creo que tú has visto que yo tengo un cuaderno, ¿no? Es algo que yo le Claro. doy como ejercicio a todos mis coaches, a todos mis clientes, donde tú pones yo soy. ¿Y yo soy qué? Y en mi cuaderno dice, yo soy amor, yo soy valiente, yo soy disciplinado, yo soy ordenado, yo soy rico, yo soy guapo, yo soy joven, yo soy cantante, yo soy... Y podría seguir porque hago 120 afirmaciones de yo soy todos los días. ¿Por qué? Porque tú te vas a comportar según lo que tú crees que eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú crees... Es más, no solo tú te vas a comportar, sino tus ideas. Tu sistema de activación reticular, que ya sabes que es lo que te permite diferenciar lo importante en el entorno, va a detectar según lo que tú eres. Si tú crees que eres un ladrón, si vas a pasar por una casa y vas a decir, oye, está fácil, ¿no? Se puede por acá, al toque. Claro. Tu sistema de activación reticular está viendo los puntos débiles, rapidísimo. Pero sin tu identidad, tú no eres un ladrón, simplemente pasas de largo y nunca te diste cuenta. Quizás lo de la pregunta de qué hago para solucionar algo, no sé si a nosotros como hombres nos pasa más, Ajá. ya que estamos acostumbrados a la acción, ¿no? O sea, los hombres Sí, somos sí. más pragmáticos, Sí, más sí. lógicos, y siempre cuando hay un problema vemos, ok, el problema está acá y esta es la solución, Ajá. entonces vamos a actuar. Pero es más importante buscar algo más profundo que la acción, ¿no? Sí, en realidad hay un orden, ¿no? El qué hacer es el nivel más superficial y es donde los hombres estamos, honestamente. La energía masculina se orienta más a lo tangible, a lo que puede ver, tocar, porque estamos diseñados de esa manera y no está mal. Somos muy efectivos de esa manera. Claro. Pero luego, ya sabes, está el cómo lo hago, luego está el por qué lo voy a hacer o por qué lo hago. Esa pregunta suele ayudarte mucho más que el qué hago, ¿no? ¿Para qué lo hago? Pero el quién soy te ayuda mucho más. ¿Por qué? Hace un par de meses, se me cayeron algunos planes y tenía que hacer un viaje y tenía que hacerlo solo. Algo que sabía que iba a depender de mucha gente y lo iba a hacer solo. Y yo me desanimé y dije, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Entonces, inmediatamente vino a mi cabeza, yo soy valiente. Y dije, ¿qué decisión me acerca a esa afirmación? Viajar. Y lo hiciste. Y viajé, ¿no? Entonces, todas tus decisiones van a ser muy sencillas y no vas a tener ni siquiera conflictos si tú tienes claro quién eres. ¿Y quién eres? Lo decides tú. Claro. Oye, Cris, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos con el coach de frente. Antes de seguir con esto, porque tú sabes que a mí me encanta hablar mucho de ese tema interno y todo, vamos a hablar un poquito de nosotros, ¿no? Para que la gente te conozca. Cristian, somos amigos hace 15 años, ¿puede ser? Casi, 13.
casi por ahí, Ajá, 13. ¿no? Y hemos pasado por muchas etapas a lo largo de esta Sí. amistad, a lo largo de nuestra vida, Ajá. por caídas, y muchos errores, muchos aprendizajes también. Y bueno, yo sé que tú lo que más te apasiona y a lo que más te has dedicado es el tema de coaching. También has capacitado mucho a equipos de ventas, Sí. a equipos de marketing, conoces mucho el concepto de marca, de cómo desarrollar una marca, sobre todo basado en el tema de relaciones, en un tema humano, ¿no? Porque al final creo que tú vas bastante conectado con esto de desarrollar al alma, al humano detrás de la persona, detrás del negocio, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? El tema Dale. al final para girar Ujú. alrededor de ello es cómo hacer rentable tu propia marca, ¿no? Tu propia Ajá. imagen. Pero antes de eso, cuéntame un poquito, Chris, de tus actividades, ¿no? ¿Qué es lo último de lo que Ujú. te estás desarrollando, el tema de tu coaching y todo? Claro, bueno, tú sabes que yo he sido consultor durante más de 10 años, ¿no? Ujú. Y la consultoría es algo muy bonito. Y algo que yo no entendía era por qué la gente trabajaba conmigo. Es una pregunta que un marketer siempre se hace, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué trabajas conmigo? ¿Por qué me compraste? ¿Por qué sigues comprándome? Y hay momentos en tu carrera donde tú tienes que mirar hacia adentro y ver dónde realmente eres bueno. Ujú. Hay cosas en las que puedes ser bueno, o cosas en las que eres muy bueno, en las que eres único, y cosas en las que mejor delegalas, mejor Claro. deja que otro las haga, ¿no? Ujú. Esa plata va a llegar por otro lado. Entonces, yo creo que este camino ha sido así. Yo me di cuenta poco a poco que donde era bueno era en generar un impacto en las personas al momento de tener ya sea una capacitación, una sesión de coaching, una conversación. Me daba cuenta que por alguna extraña razón la persona sí cambiaba después de eso, O sea, sí es posible cambiar o mejorar. totalmente. Entonces comencé a utilizar ese tipo de herramientas. Tú sabes que trabajo con marcas como Quality Products y por ahí con algunas constructoras. Ujú. Y incluso he trabajado con Proba También, en vamos a su, hablar de eso más en adelante. su momento. Actualmente estoy trabajando con personas one-to-one y sobre todo con empresarios. Y acá viene ese tema, ¿no? Ujú. Porque lo que yo descubrí, y en realidad hay muchos ángulos, lo que yo descubrí es que hay mucha gente quejándose de que no, esos negocios son feos, no pasa nada con los restaurantes, no pasa nada con las constructoras. Siempre hay un pero, siempre hay una queja. No, yo puse eso, pero esa vaina es muy difícil, ¿no? Pero mira, si fuera muy difícil, si fuera el negocio, si fuera el rubro, no existiría un solo empresario exitoso en ese rubro. Y ahí yo llego a la conclusión nuevamente, ¿no? No es el negocio, eres tú. Es quien lo está manejando. Ujú. Y quien lo está manejando tiene la cultura y arma el equipo, que se vuelven uno solo. Y eso es lo más importante. Esa es la pregunta. Ajá, Más allá del negocio, de la empresa, de ajá, los números, que generalmente, o bueno, no la mayor cantidad de empresarios se fija en lo que hay detrás, ajá, ¿no? Que siempre va a ser una persona. Como dices, o está el dueño del negocio, quien está detrás, o está tu equipo, pero al final todos somos humanos, ¿no? Y hay hay emociones, hay sentimientos ajá. detrás. Entonces creo que tú te has especializado en trabajar esa parte que está detrás y que a veces no se ve mucho, ¿no? O Ujú. sea, tú ves las caras, ves los resultados, ves las ventas, pero no se ve toda la estructura que hay detrás. Y creo que esa es la parte en la que tú te especializas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a generar, primero, ese interés o esa conexión en darte cuenta de que hay algo más y que tienes que trabajar eso? ¿Puedo decir malas palabras? Por supuesto. Cagándola muchas veces. Ujú. Mira, cuando tú te das cuenta de errores en ti, ya sea porque el impacto fue demasiado fuerte y te sienta, la vida te sienta, comienzas a cuestionarte cosas. Y cuando tú te cuestionas cosas sobre ti, ganas algo muy, muy hermoso. Hay algo muy, muy chévere, muy maravilloso que la vida te regala cuando tú la cagas. Y es autoridad y empatía. Te permite dejar de juzgar a los que cometan los mismos errores que tú has cometido. Eso es lo primero. Ujú. Por ejemplo, si tú eres infiel, ¿sabes el dolor que también pasa un infiel? ¿O sabes todo el proceso y la falta de malas intenciones de repente, o yo qué sé, o el conflicto, o todo eso? Y cuando tú ves a alguien infiel, ya no lo vas a juzgar de la misma manera que lo hubieras juzgado si tú no conoces la situación. Claro, eres El- más capaz de empatizar, ¿no? exacto, ¿no? O si tú, no sé, cualquier otro error que alguien podría señalar y juzgar. Si tú cometes ese error también, ya eres capaz de empatizar con la otra persona. Eso es lo primero que ganas cagándola. Y lo segundo que ganas es autoridad. ¿Autoridad para qué? Para ayudar a los que la están cagando. Ujú. Claro. Porque seguro,
vamos a suponer que tú eres padre de familia, has cometido un error, tu familia se está separando, se está desmoronando todo y viene alguien y te dice, tranquilo. Tú, ¿qué tranquilo? Si tú no sabes cómo me siento, tú no sabes nada de esto, Ujú. ¿no? Y ahí creo que empieza todo. Yo me doy cuenta que cuando tú la cagas generas una introspección y esa introspección te permite elevar tu nivel de conciencia para que puedas ver al otro quitando tus intenciones de encima, tu sesgo. Entonces, así empecé realmente a generar resultados en la gente. Cris, y eso es algo que te quería preguntar. No Ajá. ahorita, en realidad te lo quería Ah, ya. preguntar hace tiempo. Pasa que, mire, justo me lo acabas de aclarar. Ajá. Tú más la cagas, más te equivocas y obviamente vas generando esa autoridad y esa empatía que me comentas, vas aprendiendo de los errores, ¿no? Bueno, no todos aprenden de los errores, pero Ajá. creo que tú y yo sí estamos conectados en esa onda de aprender y ser mejores. Ujú. Pero pasa mucho que la gente sabe o conoce las cosas por las que has pasado, conoce tus errores, conoce los lugares exactos en los que has fallado Ujú. y quizás se mantienen con esa idea sobre ti, Ujú. que tal vez hasta pueden llegar a pensar que eres un charlatán o que mira, él dice hay que hacer esto y él siempre se equivocaba en esa parte, ¿no? ¿Cómo lidias con La eso? inco- Mira, la incoherencia es algo que siempre va a estar presente en nosotros. Nosotros siempre en el crecimiento, primero somos incoherentes y trabajamos para dejar de serlo. Entonces tú siempre dices yo soy disciplinado y siempre la cagas hasta que te vuelves disciplinado. Entonces, primero aceptar que es normal, natural ser incoherente. Lo importante es la dirección a dónde vas. ¿Estás camino a ser coherente? ¿Estás trabajando para ser coherente? Perfecto. Si tú estás trabajando para ser coherente, todo bien contigo. Ahora con los demás, la opinión de los demás. Bueno, ya sabes tú por dónde te la tienes que pasar, ¿no? Claro. Pero prácticamente soltar la opinión de los demás tiene mucho que ver con qué tanta importancia le das a tu propia opinión. Qué tan bien estás contigo, qué tan bien te caes. Mira, siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti. Siempre. Sí, Sí. definitivamente. Te van a decir vende humo, te van a decir que no sabes lo que haces, te van a decir, pero de verdad funcionará. ¿No? Un montón de cosas. Ujú. Pero, ¿cómo lidias con eso? Lidias cuando alguien te escribe un testamento enorme y te agradece porque estuvo a punto de matarse y no lo hizo. Lidias con eso cuando alguien te agradece porque te dice que gracias a eso ya no le dan ataques de ansiedad. O su familia está mucho mejor. O ya no ha tenido recaídas de algún tipo. O ya no es infiel. O ya no es mentiroso. O ya ha mejorado y ahora está impactando realmente en la gente, ¿no? Entonces, yo al menos lidio con eso apoyándome de la evidencia. Claro. ¿Y cuál es la evidencia? Que yo tengo clientes que trabajan conmigo ya 5 años seguidos, por ejemplo. Ujú. Si yo estaría haciendo las cosas mal, ¿por qué trabajan 5 años seguidos conmigo? ¿No? Claro. Y ellos conocen más de cerca tu trabajo Y ellos también. conocen realmente de cerca. Yo creo que sí. O sea, te voy a ser muy honesto. Yo le he cagado muchas veces en el trabajo también, porque no tenía la experiencia. Y creo que tú también la has cagado en todos Sí, lados, sí. innumerables veces. Exacto. Entonces acá viene dos cosas, como yo lo veo. Siempre, siempre y siempre la vas a cagar porque nadie es perfecto en la habilidad de desarrollar. Tú tienes que asumir la responsabilidad de no volver a cagarla de la misma manera. Y quien te contrató tiene que asumir una responsabilidad de riesgo que está tomando. Y tú también de resarcir cualquier error que cometas, ¿no? Pero con el tiempo tú te haces más hombre, ¿no? Con el tiempo tú te crecen los huevos Sí. y, y eres capaz de resarcir con mejor tino tus errores. Porque yo también, te voy a ser muy franco, yo también me he equivocado y he dicho, pucha, no sé qué hacer, no me he escondido, ¿no? O no he encarado, o he tratado de medio arreglar, pero no, y luego desaparecer progresivamente, ¿no? Ujú. Pero ahora no, ahora pasa algo, ok, lo hago, ok, te devuelvo la plata, ok, tal cosa, ¿no? Claro. Lo vas aprendiendo con la experiencia también. Sí, exacto, además, ¿qué son 10 años de errores? Se pasan así. Se pasan así, no, honestamente se pasan así. Ya llevo unos Sí. años haciendo cada vez las cosas mejor y, y sé que van a ser mejores. Y otra cosa es que tienes que aceptar, y creo que todos tenemos que aceptar aquí en la vida, es, mira, tú siempre vas a estar equivocado. Tu trabajo va a ser estar menos equivocado que antes. Mira hace 2 años. Hace 2 años, ¿cómo pensabas? Muy diferente. ¿Sí? Bastante diferente. ¿Sí? Y ahora piensas que antes estabas algo equivocado en algo. Y probablemente en 2 años piense que ahorita estoy hablando Exacto, huevadas. exacto, exacto. Es un rasgo de la humanidad.
¿Qué tan equivocados estaban los seres humanos hace 500 años? Con respecto a la esclavitud, con respecto a las mujeres, a Claro. un montón de cosas. Hace 1000, ¿ya? Y siempre es así. Sí, pues, cierto. Haz las paces con estar equivocado. Chévere. Y bueno, entonces yo como empresario, por ejemplo, ¿no? Ujú. Llego a ese punto, saber que estamos cometiendo errores. Ajá, Y ahí es la diferencia, ¿no? Yo creo que es la diferencia entre empresas que tienen éxito y empresas que no, ajá. que llegan al punto en que probablemente las cosas no estén saliendo bien o están iniciando quizá, y se dan cuenta de la importancia de la calidad humana, del humano que está detrás de la chamba, y trabajan en eso, ¿no? Ajá. Entonces tú llegas a ese punto, puedes hacer modificaciones en la forma de pensar de la gente y por consecuencia en las acciones. ¿Cómo trabajas con un equipo de ventas, por ejemplo, de una empresa que te contrata desde cero? Lo primero es diagnosticar, ¿no? A ver, primero, yo creo que el negocio depende mucho sobre el gerente, el dueño o los dueños. Ujú. Entonces, yo he visto empresas, ideas geniales fracasar solo por la mentalidad de los dueños. E ideas más simples, tranques que no parecen gran cosa, ser un rotundo éxito por la mentalidad de los dueños. Yo creo que ese es un caso acá, es una mezcla de una idea genial con unos dueños con gran mentalidad y un equipo con gran mentalidad. Y eso es lo primero que hay que evaluar. Primero, obviamente, diagnosticas resultados, métricas. Y en un equipo de ventas puedes diagnosticar, por ejemplo, eh, su nivel de conocimiento de la industria, su nivel de conocimiento técnico de ventas, o también su nivel de motivación, su nivel de cierre. Ujú. Ahí ves, por ejemplo, cuánto es el flujo, cuántas reuniones hay versus cuántos cierres hay, Claro. cuántos leads o cuánta gente habla y cuántas citas se consiguen. Mides microconversiones y ves, ¿no? Tal vez hay un salto demasiado grande entre un paso y el otro paso en el proceso de venta. Significa que tal vez falta un subproceso o una herramienta en medio para mejorar esa microconversión. Claro. Eso es técnico, pero luego ya pasas a entrevistas. O sea, no hay forma de hacer las cosas bien si todo lo haces en papel. Tienes que encarar a las Tienes que personas. sentarte con el vendedor o con el gerente y con todos para saber qué está pasando. Y mira, hay preguntas muy básicas a veces. Tú le dices al vendedor, ¿cuál crees que es tu trabajo? Cuéntame. Y te cuenta, mi trabajo es hacer esto, esto y esto y esto. Tus funciones entonces son estas, sí. Le preguntas al otro vendedor y ese vendedor piensa totalmente diferente. Claro, no están nada alineados No en sí. están Y son parte de un alineados mismo y equipo. son parte de un mismo equipo. Que pasa Y, bastante. y le preguntas al gerente de ventas cuál es el trabajo de ellos y él también piensa otra cosa. Ujú. Entonces, a veces no están claras estas cosas. Pero por lo general, eso es lo más sencillo de afinar. Lo más sencillo. Lo más difícil es algo que yo felicito a Proba por haberlo logrado, es la cultura. Esto es lo más difícil. Mucha gente pregunta a los consultores en diferentes países, siempre preguntan lo mismo. ¿Cómo hago para controlar mejor a mi equipo? ¿Cómo hago para que ellos se comporten como yo quiero que se comporten? Porque yo me voy del negocio y hacen lo que se les da la gana. Claro. Esa es la típica pregunta del empresario. Y la respuesta técnica es estándares, sistema de consecuencias, ¿no? Que si hace algo bien, haya recompensa y que si hace algo mal, las reglas caigan como el machete. Y no está mal. Ujú. Pero a pesar de eso, la gente va a seguir haciendo las cosas. Claro, porque siguen siendo los mismos. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La cultura. ¿Y qué es la cultura? Los valores, la misión, la visión. Eso que a todos nosotros nos da pereza escribir al comienzo de hacer el negocio, eso es lo más importante. Pero hemos visto qué es lo que genera los resultados, ¿no? O sea, Es- al final nos damos cuenta que empresa que se centra en los valores, en la cultura, como me dices, en la filosofía, en la Ajá. misión. Imagínate cuántas reuniones son necesarias para establecer una misión. ¿No? La gente piensa que lo puedes descargar de ChatGPT y ya está. No, no, no. Como lo No. hemos hecho. No, mentira, mentira. Pero sí es algo que va entrando, como dices, es una cultura porque se vuelve parte de tu ser, ¿no? Ujú. Entonces, tienes la parte en que ya vas desarrollando una cultura, una filosofía, ¿no? Pero igual nosotros como trabajadores o como parte de un Ujú. equipo siempre traemos problemas a veces externos, ¿no? Que Ujú. inicialmente no están relacionados al trabajo, pero al final siempre se terminan combinando porque tu capacidad a veces se ve mermada por una cosa que está en tu cabeza y que no puedes solucionar. También hay forma de trabajar esa parte. Totalmente, definitivamente. Tú te das cuenta, una persona con inteligencia emocional puede seguir funcional a pesar de estar de luto, por ejemplo.
Sí, claro. ¿Está bien? Pero aquí hay algo importante a acotar. La inteligencia emocional no es reprimir ni controlar. Debemos entender como dueños de negocio que no, o sea, una persona cuando cruza la puerta de la empresa no significa que deja de ser persona. Claro. Eso de tienes que separar lo personal del trabajo es totalmente imposible. Lo que tú le estás pidiendo al trabajador es que reprima su parte personal, reprima sus emociones y haga como que no pasa nada mientras está trabajando. En otras palabras, le estás diciendo que se intoxique. Le estás diciendo que deje de sentir. Y lo que reprimes se hace más grande. Lo que ignoras te controla. Lo que estás creando es un monstruo ahí. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para manejar las cosas externas? Tú, dentro de tu responsabilidad de gerente, de dueño de negocio, si ya tienes un equipo que sabes que vale la pena invertir en él, comienza a invertir en su inteligencia emocional, en que tengan prácticas para que puedan desintoxicarse de ciertas emociones, que comiencen a tener herramientas para gestionarlas mejor. Y de esa manera, aunque tengan problemas afuera, van a seguir siendo funcionales. Claro. Mira, y esta es la parte como para el empresario, ¿no? Como para la Ajá. empresa de la que estamos hablando, porque al final volvemos a lo mismo. Siempre Ujú. hay una persona, un ser humano detrás de toda producción, de todo negocio, de toda empresa. Ahora, yéndonos un poquito al lado personal, ¿no? Yo como emprendedor o como una persona que está desarrollando su propia marca, su propia Ujú. imagen, y también hemos hablado de eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a desarrollar esa imagen? ¿Cómo llegamos a ser rentable esa imagen? Pero enfocándonos en un principio desde la parte interna, desde mostrarnos a nosotros mismos como realmente somos, básicamente de ser auténticos. Wow. Mira, una persona no es auténtica porque tiene miedo. Empecemos por ahí. ¿Miedo a qué? Miedo a ser rechazado, miedo a que lo abandonen. Miedo, miedo y miedo y miedo. Entonces, mientras tú no superes esos miedos, no vas a ser honesto. Y mientras tú no seas honesto, vas a estar solo siempre. No sé si les ha pasado que a veces tú estás en un lugar y sientes, por alguna razón, a pesar de estar rodeado de gente, que estás solo. Ujú, claro, ¿Ya? Cuando tú te sientas solo, acuérdate de esto. Me falta honestidad. Entonces, pero yo decirte, oye, supera los miedos es hablar fácil. Es decirte, ok, oye, anda, escala el Monte Everest, ¿no? ujú, Pero a ver cómo lo escalas, ¿no? A ver cómo superas tus miedos. Y es el trabajo. Lo primero es aceptar que tienes miedo. Y tú tienes dos vías para comenzar a enfrentar tus miedos. Dos vías. La primera es acompañado en contexto, creo yo que es más sencillo, en un contexto lleno de crecimiento, en una cultura, amigos que valgan la pena, ujú. donde tú ves que tu amigo comienza a hacerlo y tú te inspiras y comienzas a hacerlo también. Aunque difícil, ¿eh? Porque, o sea, no todos tenemos ese entorno que nos ayude a mejorar. Exacto, esa es una vía ideal, es algo genial, ¿no? Y otra es a golpes, pues, ¿no? ¿Qué es la que más nos pasa? Es la más común, Sí. es la vía que yo generalmente he tomado. Ahora ya no tanto, pero antes sí. Hasta hace un poco realmente sí lo he seguido tomando. Entonces, cuando a ti te cae el golpe, tu ego como que se apaga por un momento. Y tú tienes segundos de claridad e introspección y vas a decir, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué está pasando acá? Y si te das la oportunidad, vas a aceptar que tenías miedo. Vas a aceptar que este miedo, que estos celos eran realmente porque tienes miedo a que te abandonen. O cosas así, que suenan feas, y sobre todo para un hombre es difícil aceptarlo, ¿no? Pero son reales. Exacto. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Cómo tú lo gestionas como empresario, como emprendedor, por ejemplo, como vendedor, Ujú. tienes que llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Identificar los miedos y superar los miedos. Lo puedes hacer acompañado con coaching, lo puedes hacer con terapia, lo puedes hacer con amigos, lo puedes hacer a golpes. Pero sí o sí, uy, Está bien, ya. ¿eh? Lo puedes hacer con terapia, con coaching, con amigos o a golpes. Ajá, Tú decides cómo quieres aprender, pero vas a aprender, así que no te preocupes por eso. claro. Y bueno, y luego, al momento de ir creando tu propia marca, ¿no? Orientado siempre a este tema de ser auténtico, porque yo opino, Chris, ya trabajando estos últimos años en marketing, en publicidad y metiéndome de lleno también en creación de contenido,
te das cuenta que al final esa autenticidad se transmite. Ujú. O sea, cuando realmente estás siendo tú o estás transmitiendo desde la transparencia, Ajá. se nota y la gente lo nota y la gente que está también alineada con eso conecta contigo, Eso. ¿no? También se nota cuando estás siendo falso, Ajá. ¿no? Al menos yo lo noto y creo que eso como seres humanos lo transmitimos, ¿no? Sí. Entonces, en ese camino de ser una marca que quiere rentabilizar también, porque es importante esa parte para nosotros, ¿no? Como que hacemos negocio, que la marca sea rentable, que empecemos a desarrollar esa parte. ¿Cómo Ujú. puedes alinear una autenticidad clara con algo que sea rentable? Bueno, algo que sea rentable creo que se trata de elegir bien el negocio, ¿no? Ya. ¿Ya? Y hay situaciones. ¿Cuál es el punto de partida? Si tu punto de partida es que estás en nada, servicios de alto valor. Es la manera de ser más rentable. Estás en nada, servicios de alto valor. Investiga sobre habilidades que estén bien pagadas, que tú las vayas a hacer bien y ya. Ahora, a veces vas a hacerla mal, entonces vas a conseguir el cliente y nunca más te contrata. Y acá viene lo que me enseñó John Maxwell, que es tus seguidores o tus clientes te van a perdonar el error, pero no te perdonan que no aceptes el error. Y yo he recuperado clientes aceptando mis errores. O me he quedado en un lugar aceptando los errores. Antes no los aceptaba tampoco. Claro. Entonces, creo que es un juego. Es un juego entre ser auténtico, como tú lo dices, y ser auténtico requiere superación de miedos, pero también entre aceptar una y otra vez tus errores y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y poco a poco, y elegir bien el negocio. Claro. Si estás en nada, alto valor. Tú ahora veo que estás desarrollando también bastante el tema de tu contenido, ¿no? Ajá, Estás sí. haciendo reels que personalmente me gustan bastante porque se sienten, siento que eres tú, ¿no? Ya. O sea, a pesar de la producción que hay detrás, Ajá. audiovisual y las mejoras, pero siento que estoy hablando contigo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. eso hace algunos años no era tan así, No, ¿no? no. Y como te digo, más allá de que haya Ajá. mejorado el tema de producción y el tema de herramientas, ha mejorado también una parte interna en ti. ¿Qué Ujú. sientes que es lo que ha mejorado en eso? Yo creo que es eso que tú dices, la autenticidad. Pasé por un proceso de aceptación. Me evalué y me di cuenta que quien era yo no me gustaba. Y era porque era por otros. Quería agradar a mucha gente, tenía miedo a que me rechacen. Entonces, era, por un lado, parecía medio extrovertido, medio enérgico, pero yo no era tan así. A mí me gusta estar solo. Me recargo estando solo, me recargo así, ¿no? Entonces me ponía frente a la cámara y subía la energía imitando A a, otro personaje. a otro personaje, ¿no? Sí. Claro, porque yo siempre he tenido esa consigna de copia lo bueno. Ujú. Y Alexei, por ejemplo, tiene una super energía, pero no significa que la mía no sea super energía también. Claro. Solo que él es como un reflector de estadio que está Que te deja ciego emanando, así. si te deja ciego, y es natural en él, ¿no? Y yo soy como un rayo láser. Entonces, yo me concentro Al punto. al punto Ujú. y listo. Entonces, tal vez yo soy mejor one-to-one. Y él es mejor en masas y él atrae y eso. Pero yo comencé a aceptar mi naturaleza, a aceptar en lo que sí soy bueno. Y cuando comencé a aceptar en lo que sí soy bueno, tuve que aceptar también lo que no soy tan bueno, pues, ¿no? Claro. Y eso fue poco a poco quitándome capas de cebolla, máscaras, que creo que todavía hay que quitar más, ¿no? Y creo, Cris, que eso ayuda bastante en un tema también que me gustaría comentar y del que hablamos hace ya algunos meses, que Ajá. es sobre el síndrome del impostor, Ah, sí, sí. ¿no? Que llegas al punto en que las cosas te están yendo bien, porque hasta ahora hablamos de problemas, de cuando las cosas van mal, Ajá. cuando no hay conexión, ya, pero llegas a un punto en que las cosas sí empiezan a funcionar, Ujú. empiezas a tener resultados, empiezas a tener seguidores, a tener ventas, eh, y luego no te la crees. Ajá. Luego crees que te falta mucho, ¿no? Ves el camino y dices, ya estoy un poquito acercándome al nivel de los buenos, pero ellos están muy arriba, o sea, me falta aprender sobre esto, ¿no? En este Ajá. caso, por ejemplo, yo siento que aquí me falta aprender un montón sobre marketing, sobre posicionamiento en Google, SEO, y veo que el camino es así, o sea, cada vez se hace la pendiente más elevada cuando empiezas a pensar en eso. Pero hablamos del síndrome del impostor y tú me diste una enseñanza muy buena que me gustaría que la compartas ahorita. ¿Cuál de todas? De cómo, o sea, cómo llegar a Ah, creértela. ya. Cómo no abrumarte por todo lo que se te viene y lo que sientes que te falta. Ya, ok. Bueno, primero debemos entender que si tú tienes síndrome del impostor, significa que no eres impostor.
O sea, no hay impostor al que le dé síndrome del impostor. Porque hay una curva, el efecto Dunning-Kruger, que creo que sí te lo expliqué, ¿no? Que donde dice nivel de conocimiento versus nivel de confianza. Perdón, nivel de conocimiento versus... Lo voy a decir de nuevo, por favor. Dale, normal. Igual no lo vamos a cortar. Hay, hay un efecto que se llama Dunning-Kruger, que es como un plano acá, donde por acá está el nivel de conocimiento y acá está el nivel de confianza. Es muy curioso, dice que una persona que tiene muy poco conocimiento, que recién está empezando, tiene un nivel de confianza demasiado alto. Por eso en las redes, en la calle, ves a un montón de gente. Los opinólogos. Exacto. Y por eso es tan fácil criticar lo que no conoces. Por eso, bueno, tú estás en branding también, y alguien de afuera que no conoce nada de diseño ni de branding, ¿qué dice? Es un dibujito. Claro. Lo Es un diseñito, subestima. lo puedo hacer mi primo. Exacto. Subestimas la complejidad, el alcance, la elaboración, el valor, cuando eres ignorante. La ignorancia es atrevida, como dicen. Sí. Pero mientras más vas conociendo, vas levantando la ceja como que... No era tan fácil. Que era así. ¿A qué se estudia para eso? ¿No? ¿A qué también? Y tu nivel de confianza comienza a bajar, a bajar, a bajar, porque comienzas a descubrir algo. No sé lo que no sé. Te das cuenta que no sabes lo que no sabes, entonces tu nivel de confianza comienza a bajar, mientras más conoces. Y llega un punto en el que conoces tanto, que tu nivel de confianza Claro, se va al subsuelo, y ahí es la etapa del síndrome del impostor. Ahí es donde no te la crees. Ahí es donde no te la crees. A pesar de la evidencia, no te la crees. Comienzas a cuestionarte cosas. Entonces, hay un ejercicio que a mí mi terapeuta me dijo, ¿no? Yo le dije, no siento que yo tenga autoridad a hablar sobre lo que salgo a hablar, y por eso dejé de hacer contenido. Y me dice, ¿qué crees que debería tener alguien que sí tenga autoridad? Dije, 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Y me dijo, ¿tú tienes uno? Sí. ¿Tú tienes dos? Sí. ¿Tú tienes tres? Sí. ¿Tú tienes cuatro? 5. Entonces. Y yo... y ahí te vas encontrando, ¿no? Para que tú salgas del síndrome del impostor, ahí, a menos, hay muchas fórmulas. La última que yo veo que es más efectiva es dejar de pensar en ti. Deja de pensar en ti. O sea, comienza a servir. O sea, ¿qué te nace del corazón? ¿Qué impulso viene? Yo antes de volver a hacer contenido, veía a la gente, me senté con muchas personas, ¿no? Y de la nada, a los 5 minutos de hablar, me contaban que habían sido violadas, o me contaban que habían intentado suicidarse en una semana, o cosas así. Y yo decía, qué bravo, qué fuerte, ¿por qué está pasando esto, no? O un empresario se ponía a llorar porque algo había pasado con sus colegas o con sus socios. Y luego me agradecían de esto que había pasado gratis, ¿no? Y decía, no, o sea, tengo que pensar más en la gente. Si yo comienzo a pensar más en la gente, voy a tener más de estas sentadas, más de estas reuniones, más de estos momentos de transformación y de ayuda. Tienes que sacar la cabeza del trasero, tienes que apagar el ego un rato, deja de pensar en ti. Y eso es muy difícil cuando tienes miedos, cuando tienes vacíos emocionales y un montón de vainas, pero ya es un proceso. Yo recuerdo que estaba en esa situación, pues, cuando hablamos, ¿no? Y algo que también me comentaste en ese momento y me quedó mucho es accionar. O sea, También. claro, estás en el punto en que no te estás creyendo a pesar de como dices, de la evidencia, ¿no? Está viendo gente que te agradece, que te sigue, y simplemente es seguir haciendo, seguir haciendo, porque llega el punto en que de tanto que estás haciendo sigue aumentando tu conocimiento sobre el tema, sigue aumentando tu experiencia sobre todo lo que está alrededor, y llegas a un punto en que superas, ¿no? Esa parte. Quizá actuar incluso sin esa convicción total, porque es normal, ¿no? O sea, tú sientes que las cosas te están yendo bien como empresario, estás teniendo buenos números y, como digo, te abrumas por lo que crees que se viene, pero sigues haciendo lo que te funcionó, ¿no? Y ese es otro punto que tú y yo también hemos aprendido, creo, en el tiempo de volver a lo que funciona, Ajá. ¿no? Sí, y nos ha pasado más de una vez, ¿eh? Que hemos hecho que algo ha funcionado y por alguna razón cambiamos de estrategia. Dejamos de hacerlo. Y nos preguntábamos por qué ya no funciona. Y solo Sí. dejamos de hacerlo simple. Sí, la acción mata el miedo. Y yo cambié la palabra acción por amor, porque para mí el opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Entonces, si tú tienes miedo, simple, cambia. Piensa en dar al otro, piensa en servir, piensa en lo que estás haciendo por el otro. En eso Cris, que se nace. hablando de pensar en darle al otro y servir,
Nosotros, tú sabes que ahora estamos en el rubro inmobiliario Ujú. y tú también has capacitado bastante equipos de este rubro. Es más, a gente de proba también has estado mano a mano con el desarrollo del concepto. Y más que nadie sabes que al momento de ofrecer, por ejemplo, un producto como un departamento, algo que es de altísimo valor, lo que buscamos más que todo es darle el mejor servicio al cliente y proyectarlo a un futuro en el que las cosas sean buenas para él, ¿no? O sea, no le vendemos más que todo, no le vendemos un producto, le vendemos un sueño. Entonces, Ujú. ¿cómo llegamos a ese punto? Porque tú de verdad has ayudado bastante en ese desarrollo de concepto. ¿Cómo llegamos al punto en que una inmobiliaria, por ejemplo, piense más en el cliente, piense más en darle, en servir, que en rentabilizar? Ujú. Yo creo que llegamos al punto cuando es cierto, cuando esto deja de ser una frase bonita. Esto no sería posible, prueba no sería posible si el corazón de ustedes fuese egoísta. Ustedes no son de la boca para afuera, hay coherencia. Y es una gran prueba de esto. Yo creo que tú llegas a ese punto de que funcione cuando hay coherencia, porque la coherencia es poderosa. Entonces el equipo te sigue. O sea, se dan cuenta que no estás floreando, que estás haciendo de verdad las cosas así. ¿Y cómo lo ves? Con tus acciones. Entonces, cuando el gerente sí invirtió en esto, dijo que sí a esto. Entonces, cada no y cada sí son el ejemplo de la cultura y son el ejemplo de coherencia y es lo que va construyendo un equipo que termina admirando la cultura y termina transformándose en la cultura y es por eso que, y luego de eso, se transmite al cliente. Eso te iba a decir. Ajá, Hace que la gente también se sienta parte de, ajá. más que otro engranaje dentro de la compra-venta, ¿no? Se sienten como parte del mismo equipo, de la misma familia. Ustedes adoptan clientes, ustedes no tienen clientes. Ah, eso me gustó. Ajá. Y los integran a la familia Proa. Y lo escriben tal cual, la bienvenida a la familia Proa. Y es una familia. Ujú. El trato es familiar acá. Y al final hablábamos, pues, porque llegamos al punto de hablar de empresa grande, hablamos de empresario pequeño, pero creo que el concepto es el mismo, ¿no? Cliente que tú tengas es cliente que vas a adoptar como parte de tu propio ser, de lo que tú ofreces. ¿Así lo manejas tú con tus clientes? Va a sonar un poco romántico, ¿ya? Pero tú eres romántico. Yo sí soy Sí, el romántico. último romántico. Va a sonar un poco romántico. Y te lo voy a resumir con un ejemplo. Mira, hace poco estaba en Lima y un cliente antiguo que había dejado un proyecto a medias me contactó y me dijo, oye, Chris, me quiero juntar contigo. Y yo, genial. Y yo llegué puntual y mientras esperaba a que llegaba, comenzó a subirme la ansiedad, a decir, oye, pero lo recuperaré, ¿qué querrá? ¿Qué me va a decir? ¿Habré hecho algo mal? ¿A qué, a qué? O quiere seguir trabajando? Me comencé a hacer mil preguntas, ¿no? Y una de esas, mi otra voz me calla y me dice, Chris, cállate, cállate. El poder creador, el único poder creador que existe en el mundo es el amor. Entonces, piensa y decide en este momento que no importa lo que pase ahí, tú vas a ser amoroso con esa persona. ¿Y cómo eres amoroso con una persona? Dime tú, ¿cómo Pro es amorosa con una persona? Nos chapamos a nuestros clientes. Bueno, eso es... Ay, uy, no, eso no debí eh, decirlo en cámara, ¿no? borra, No, borra, borra. siempre que viene, por ejemplo, alguien, se le da la bienvenida como un amigo, ¿no? Al menos Ajá. eso me he dado cuenta aquí, se le abraza, se le saluda, y el Ujú. trato no es un trato vertical, es un trato muy horizontal, ¿no? Te compartimos lo que tenemos, te decimos lo que no tenemos, ¿no? Somos sinceros con lo que podemos darte y con lo que no podemos darte, pero Ajá. sobre todo compartimos también la emoción. Cuando viene un cliente y compra, la verdad es que, o sea, fuera de cámaras y te lo puedo decir, nos emocionamos todos. De verdad, nos emocionamos todos. Como si fuera para nosotros. Ajá. Están muy involucrados con el crecimiento de esto. Entonces, todo el personal está amando a la empresa, ¿no? Y como actúas con amor, estás haciendo las cosas bien. Entonces, eso es lo principal que yo te podría decir. Es cuando tú te sientas con una persona, sea lo que sea, un cliente, un socio o un empleado, lo que tú quieras, si tú decides actuar con amor en esa mesa, cosas grandes se van a crear. Pero algo se crea, nada se pierde. Genial. Difícil también comunicarlo, ¿no? Porque no todos están preparados para hablar así nada más de amor. Ah, no, unos dicen, ah, son huevadas. Sí, o Y sea, van, sí, yo lo sé, pero créeme que yo era el que decía son huevadas. Tú sabes, yo era muy mental, pragmático, egocéntrico, muy técnico y estudiaba mil vainas y me llenaba de certificados
y las cosas no me funcionaban. Pero sabes que hay otra cosa que me he dado cuenta ya para ir finalizando, y es que mientras más éxito empiezas a tener en lo Ajá. que haces, realmente sí te empiezas a enfocar ya un poquito más en esta parte, en la parte humana, ¿no? Ujú. Al menos yo he tenido conversaciones con gente que trabaja con empresarios de muy, pero muy, muy alto nivel, o sea, niveles ya enormes, espectaculares, y hablan del tema del desarrollo personal, del crecimiento, de otra manera en la que nosotros, la gente común, lo ve, ¿no? O sea, al final llegan a, no todos, pero sí una gran mayoría, llegan a conectar con esta parte interna, ¿no? Que tú sabes que es probablemente la más importante, porque de ella deriva todo, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta de que es importante siempre partir de ahí para llegar a un punto en el que ya podemos hablar de ventas, ya podemos hablar de resultados, ¿no? Ya podemos hablar de mejora. Yo no creo que sea, discúlpame, yo creo que sí, hay que partir de ahí, pero también no hay que partir de ahí. Yo creo que no es necesario partir de ahí, es necesario en algún momento tocarlo. Porque Ok, ¿sabes qué? Hay personas que son muy habilidosas, tienen que partir de su habilidad. Avanzan y luego se chocan contra la pared y cosas malas comienzan a pasar en su vida. Y no sé, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y esto, y esto, y esto. Estoy salado. No. claro. Esas son las señales, las luces rojas que se están encendiendo diciéndote que tienes que trabajar aquí, 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 aquí. Entonces, hay gente que sí empieza así. Yo empecé Ujú. así, por ejemplo, con mis habilidades y al final aceptando lo que me dicen las luces rojas. Cada uno tiene su camino. Pero ¿sabes qué? Conozco, el otro día me senté con un chico que ganaba $1000 diarios, Wow. ¿sí? Él empezó ahí donde tú dices, en el desarrollo personal. Hace unos meses me senté con alguien, con un chico de 22 años que gana $100,000 mensuales. Me dio cátedra de crecimiento personal, ahí mismo, de fe, de cosas así, y por eso gana. Claro. ¿Sabes qué? Nosotros no vemos al empresario exitoso hablar de esto porque generalmente es de pocas palabras. Está detrás de cámara Está también. detrás de cámaras o solo no lo quiere decir. Pero hay empresarios que son comunicadores también y de ellos sabemos. De Tony Ujú. Robbins, que es empresario, Claro. ¿no? De Richard Branson, que es empresario y comunicador. Pero hay tanta prosperidad en gente que no comunica, pero vive el amor, vive esa cultura. Chévere. Ujú, Oye, Cris, como siempre le digo a los invitados, ujú. me encantaría seguir conversando. Y esta es la peor parte donde tenemos que decir chau. Pero hay mucho por conversar. Ujú. Primero te agradezco por estar aquí. De verdad que yo aprendo un montón escuchándote a ti, así como escucho a todas las personas que vienen aquí. Y eso nos ayuda mucho a poder mejorar, a poder siempre aprender cosas que definitivamente nos faltan, como hablábamos, ¿no? Ujú. Estamos en ese escalón de crecimiento, pero seguimos aprendiendo siempre. Cris, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes para que te sigan y te contraten ahí? A Bueno, los me coaches, a pueden... todos estos. para que lo... Ya, a ver. Ya. Me pueden encontrar como chrisgaviria.r en Instagram y también en TikTok, chrisgaviria.r. Perfecto. Cris, y un último comentario, Ujú. mensaje, enseñanza, aprendizaje, lo que se te salga del corazón desde el amor, para la gente que nos está viendo. Mm. La frase que ya dije hace un rato, la frase que dije hace un rato es, recuerda, no sabes lo que no sabes. Si lo recuerdas todos los días, vas a tener la mente abierta a recibir. Ahí tenemos ¿No? para reel, chicos. Ya. Perfecto. Cris, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias Lo por máximo, estar con bro. nosotros. De verdad espero que estés con nosotros en otra oportunidad. Y a todos los que nos ven, esto fue, esto es y esto siempre será un buen podcast. Nos vemos. Chao.